Bueno, gloria a Dios. Es tiempo de dar el siguiente estudio. La vez pasada estuvimos leyendo el capítulo 4, el 3 del Evangelio de San Marcos. Fue el estudio número 24 y ahora vamos a tener el estudio número 25 y vamos a abarcar lo que concierne al capítulo 5 y capítulo, hasta donde lleguemos. Vamos a empezar en el capítulo 5, el estudio número 25. Vamos a ponernos en las manos de Dios, vamos a orar y que sea Dios quien nos hable. Gloria a Dios. Bendito Señor Dios y Padre nuestro. Una vez más me dispongo, Señor, a exponer tu palabra a través de este estudio. Te pido que tú me abras el entendimiento y me des la sabiduría necesaria para exponer tu palabra, Señor. Que todos aquellos que están esperando mirar este video, adentrarse a la Escritura, que reciban el conocimiento que necesitan, Señor. Padre, pues como dice tu palabra, que muchos le hierran porque ignoran las Escrituras. Señor, y tú pusiste en mi corazón el compartir todos estos estudios parafraseando el Nuevo Testamento, para que todos aquellos, Señor, que escuchen tu palabra, sean tocados, sean convencidos y se conviertan a ti. Yo me deposito en tus manos, te pido, Señor, que tú unjas mis labios, que tú pongas palabra en mi mente y en mi boca, Señor, todo lo que tenga que exponer, explicar, Señor. Padre, tu palabra dice que a tus siervos tú nos revelas todas las cosas, y yo sé que así lo has hecho, porque conmigo así lo has hecho, Señor. Ahora una vez más clamo a ti para pedirte que hagas tu voluntad en mi vida. Padre, y que este estudio pueda llegar hasta un más recóndito de la tierra, y que todos aquellos que tienen el habla hispana, Padre, que puedan ser edificados. Yo me deposito en tus manos, Padre, y a ti damos la gloria y la honra, la alabanza y la adoración, hoy, mañana y siempre. Señor Santo, y te pido por mi hermano Rómulo, Señor. Padre, tú sabes cómo los amo, tú sabes, Padre, que los extraño mucho, que me duele en mi corazón no saber todavía nada de ellos. Pero, Señor, yo sé que tú estás obrando, que pronto me llevarás a ellos. Señor, muchas gracias. Pongo todo esto en tus manos y te pido por toda esa comunidad de Plan de Ayutla, de mi hermano Javier Cabul, allá en Línea de Fuego, de mi hermano Seth Roral en Patalcal, Guatemala. Padre, de mi hermano Morales, Roberto Morales, ahí en Comal. Les mando, Señor, esta palabra. Padre, los pongo en tus manos. Bendícelos. Permite, Padre, que pueda arreglarse ese cibernético, ese internet, para que ellos puedan seguir siendo edificados. Y, Padre, haz tu voluntad. Espero muy pronto me lleves a ellos. Padre, para glorificarte a ti te lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a empezar la lectura. Y antes de dar inicio, hermano Rómulo, no saben cuánto los extrañamos. Y nos duele no saber todavía nada de ustedes, pero estamos trabajando en eso y pronto les daremos una sorpresa. Que Dios me los bendiga, hermano Rómulo. Los amamos mucho y nunca nos vamos a olvidar de ustedes. Ni lo piensen. Saludos a su esposa, a su familia y toda la comunidad de Plan de Ayutla y todas las comunidades. Allá mi hermano Seth Roral. Hermano, nunca me he olvidado de ustedes. Pronto estaremos mirándonos. Que Dios me los bendiga. Estoy trabajando en eso muy arduamente. Que Dios me los bendiga. Gloria a Dios. Bueno, el capítulo 5 del Evangelio de San Marcos dice así. Estudio número 25. Vinieron al otro lado del mar
a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos, paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo, y les contaron los que lo habían visto, cómo le habían acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Gloria a Dios. Bueno, aquí leímos la historia de un hombre que estaba endemoniado. Él vivía en la región de Gadara. Se le conoce la parábola esta como el endemoniado gadareno. Nos narra aquí el apóstol Marcos que cuando atravesaron al otro lado del mar, llegaron a la región de los Gadarenos, y que cuando Jesús salía de la barca, dice que entonces se le fue directamente a quererlos agredir a Jesús y a los demás que iban con él. Ese endemoniado gadareno. Le era el terror de esa región, de ese contorno. Y dicen, ¿verdad?, que lo amarraban y nadie lo podía detener. Rompían las cadenas, rompían los grillos. Los grillos quiere decir esas como argollas que están en el piso con cemento. Ahí también las rompía.
tenía mucha fuerza. Y lo sorprendente es que nadie lo podía detener, y luego que tenía mucha fuerza. Pues imagínense, dice que eran legión, dice, porque somos muchos. Una legión se compone de 5,000 o más. Un grupo de 5,000 o más se le llama legión. Entonces imagínense cuántos demonios tenía este hombre. Dice que se golpeaba él mismo con piedras y hacía tanta maldad, tanto daño a los que cruzaban. Nadie quería ir por ahí. Me sorprende cómo los que cuidaban los cerdos estaban ahí. Pero vemos cómo cuando este endemoniado ve a lo lejos a Jesús, dice que fue a él, pero fue a humillarse. Dice, cuando vio que pues a Jesús, dice en el versículo 6, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. ¿Qué cosa nos da a entender esto? Que donde está la presencia de Jesús, toda rodilla debe de adorarle, de arrodillarse. El endemoniado, los demonios que estaban adentro de él, no la persona, el endemoniado no sabía nada. Él estaba tomado, todo su ser, su mentalidad, todo por medio de esos demonios. Pero ¿cómo reconocieron a Jesús? ¿Cómo llegaron? Y se postró de rodillas. Y fíjense la palabra que dice. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Qué tienes conmigo? Porque solamente la presencia de Jesús les lastimaba. Porque ellos son de las tinieblas y Jesús es la luz del mundo. Les lastimaba. ¿Y cómo lo reconocieron? Que era el Hijo del Dios Altísimo. Y le pedía, dice, te conjuro por Dios que no me atormentes. Para aquellos que dicen que no hay Dios, para aquellos que dicen que no existe Dios, aquellos que se dicen ateos, los mismos demonios aquí saben que hay un Dios. Y por eso le dijeron, te conjuro por Dios que no me atormentes. O sea, estaba como diciendo, júrame por Dios que no me vas a atormentar, porque tu presencia me atormenta. Y luego Jesús le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Dice, Legión, porque somos muchos. Pero miren en el verso 10. Dice que los demonios, por medio de la boca de ese endemoniado, del hombre, le rogaba mucho a Jesús que no los enviase fuera de aquella región. Oigan, no querían que Jesús los enviase fuera de toda esa región, la región de Gadara. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban ahí habitando por mucho tiempo. La Biblia habla que hay lugares, son guaridas de demonios. Son guaridas, hay lugares especiales. Ustedes quizás han oído en muchos lugares que dicen, no, pues es que ahí espantan, o que se oyen ruidos, cosas, todo eso. Sí, es real, porque son demonios. Hay lugares especiales donde habitan demonios. En los cielos también, arriba, en el cielo. Por eso hay tanto desorden, que luego dicen muchas turbulencias
cuando sacuden los aviones. Son demonios que quieren hacer daño, porque hay millones y millones de demonios. Pablo dice que huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, o sea, en el espacio, pero el que conocemos nosotros como el primer cielo. Ahí es donde está todo contaminado. Ahí, donde está el primer cielo. Y por esa razón hay lugares donde habitan y no se quieren ir de ahí. Y aquí vemos cómo esta legión de demonios le rogaban a Jesús que no los enviara fuera de aquella región. Y dice que estaba allí cerca del monte ese hato de cerdos alimentándose, ahí los tenían cuidando. Y dice que le rogaron, oiga, le rogaron a Jesús todos los demonios, todos, dice, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Le rogaron que los dejara que fueran a los cerdos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos. Dice que los cerdos no pudieron contener esos espíritus inmundos. Dice que era una legión, eran más de 5,000. Ahora, de cerdos dice que eran como 2,000 cerdos. Y cuando entraron los demonios a ellos, dice que se despeñaron al mar y se ahogaron. Y como la gente dice que los que cuidaban los cerdos fueron a avisar a los dueños, a sus patrones, lo que había pasado. Y cómo vinieron más gentes. Y cuando vieron al endemoniado allí ya vestido, ya no endemoniado, ya lo vieron libre a los pies de Jesús. Dice que le rogaban. Dice que le rogaban que se fuera. Que no lo querían ahí, que se fuera de esos contornos. Al entrar él en la barca, dice que el que había estado endemoniado quería irse con Jesús, pero Jesús no lo quiso llevar. ¿Por qué no lo quiso llevar? ¿Por qué creen ustedes que Jesús no lo quiso llevar? Porque era un endemoniado. ¿Por qué no lo quería llevar Jesús? Y es bien fácil, aquí vemos la razón por qué no lo quiso llevar. Porque Jesús iba a predicar el evangelio ahí de una forma u otra. La palabra evangelio, recuerden, es noticias nuevas de salvación. Jesús iba a anunciarles el evangelio, iba a anunciarles las buenas nuevas de salvación. Lo que Jesús podía hacer por ellos, lo mismo puede hacer por ti que me estás mirando allá a través de este estudio. Porque Él no ha cambiado, Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y aquí vemos cómo Jesús le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Cuéntales. Ellos, todos aquellos que hemos nacido de nuevo, que hemos creído en Jesús, que nos has liberado también de la esclavitud del pecado y de los demonios que abundan, que habitan en cada ser humano, el que no tiene a Cristo. Porque aquí o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Y de menos tienes un demonio, de menos, si no tienes a Cristo. Porque eso lo dice la Escritura. Dice que cuando el espíritu inmundo o demonio sale del hombre, anda en lugares por allá, en sequedales, sufriendo ese demonio. Pero nunca está en paz. Dice que siempre está tratando de regresar a su casa. Porque
nosotros antes de tener a Cristo, somos casa para los demonios, así como este endemoniado gadareno. Y por esa razón Jesús no lo dejó que fuera a contar a los suyos. ¿Para qué? Para que también ellos tuvieran la oportunidad de salvarse. En Jesús es que está la salvación. Ve a los tuyos. Primero dice, ve a tu casa. Cuando dice ve a tu casa, quiere decir platícale a toda tu familia. A eso da a entender, a toda tu familia. Y luego dice, hay una coma. Ve a tu casa, a los tuyos. Y hay otra coma. A los tuyos, dice. O sea, su raza, su gente, no familia. Su familia está hablando los de su casa. Pero ahí dice a los tuyos, o sea, a tu gente, a todos los gadarenos. Cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Solo Él podía librar a ese hombre. Solo Jesús podía haberlo hecho libre y transformarlo. Y dice la Escritura que en el verso 20 que Él se fue muy contento con ese gozo que da la salvación y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Pues cómo nos iban a maravillar al mirar a aquel hombre que nos dice aquí cuántos años estuvo así, pero era muy conocido. ¿Cómo nos iban a maravillar al mirarlo ya cambiado y predicando la palabra de Dios ya sin hacer la maldad ni nada? Eso es lo que nos sorprende. Por eso la palabra de Dios dice bien claro, 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando estamos en Cristo es cuando venimos a ser la nueva criatura, la nueva creación que Dios hace en nosotros. Esa es la misericordia que Él tiene, la tuvo conmigo. Ahora este 16 de septiembre, Dios me permitió cumplir 27 años de haber nacido de nuevo. Yo me convertí un 16 de septiembre del 92. Y también, así como el endemoniado gadareno, fui a mi casa y les conté a todos mis familiares. Tengo mucha familia, pero qué tristeza da mirar que mejor otras gentes en otros estados, en otros países, se están convirtiendo a Cristo. Y mi familia, llenos de religiones, adventistas, testigos de Jehová, mormones, católicos, la luz del mundo, apostólicos que no creen, que solamente creen en Jesús, que Jesús es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y eso es una blasfemia. Esos son los apostólicos. Y casi toda mi familia está en esas sectas. Y da tristeza, porque Dios levantó un siervo en su familia. Ellos, al igual que el endemoniado gadareno, ¿ustedes creen que su familia no se convirtió a Cristo cuando Él les empezó a testificar? Claro que sí. Pero mi familia se burlaba. Mis hermanos, mi hermana, no, pues el mismo sacerdote nos enseña lo mismo, Pedro. No veo la necesidad de cambiar de religión. ¿Es que no estás cambiando religión? Y si de verdad te enseñan lo mismo, invítalo. Y te voy a demostrar aquí, delante de él, en su casa, lo ignorantes que son conforme a la palabra. Saben palabra, pero la saben toda torcida. Torcida. No han entendido la palabra. Por eso, si los fariseos, eso sí sabían. Jesús mismo dijo, en la cátedra de Moisés se sientan estos. Todo lo que ellos digan, háganlo. Pero no hagan lo que ellos hacen. Aquellos sí sabían.
Pero había muchos los demás, los saduceos, que esos no sabían, ignoraban. Y al igual todas estas denominaciones ignoran las escrituras. Y por ignorancia es que han hecho sus grupos religiosos, sus denominaciones. Y Dios, el día que cambió mi vida, hace 27 años, no fue fácil. Para convertirme a Cristo fue fácil, pero caminar en el camino del Señor, Jesús dijo que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Si yo les contara todo lo que he sufrido, lo que he pasado, para estar como estoy, no ha sido fácil, pero sí me ha traído grande satisfacción. Felicito a todos mis familiares que creyeron, que todavía siguen adelante. Allá mi primo Alfonso Corrales, lo felicito, afírmense, el Señor viene pronto. Filemón, muy poca familia, tengo mucha familia incrédula, religiosa, y oro por ellos, que Dios tenga misericordia como la tuvo conmigo. Vamos a continuar con la siguiente lectura. El título es La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Es lo que habla esta historia que vamos a leer. Dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Aquí vemos cómo esa mujer había oído de Jesús. Dice que ya llevaba 12 años sufriendo por ese flujo de sangre y que ya había gastado todos sus ahorros. Nadie la podía sanar. Pero oyó hablar de Jesús y creyó que Jesús la podía sanar. Fue tanta su fe que creyó que solamente al tocar su manto, porque no tocó ni a Jesús, tocó su manto nada más, pero ella sabía que si tan solo lo tocaba podía ser sana y salva, y lo hizo y le fue hecho. Pero Jesús, no es que Jesús no sabía quién era el que le había tocado.
El apóstol Pedro, cuando le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Le preguntó 3 veces. La tercera vez Pedro le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. O sea, ¿por qué les digo esto? Porque Pedro lo confirmó. Y aquí vemos, aunque no lo explica Jesús, que Jesús sabía quién era. De hecho, sabemos que Jesús sí sabía quién era la persona que lo había tocado. Y fue sanada. Pero el punto es aquí, la mujer, cuando Jesús empezó a preguntar, ¿quién me ha tocado? No era porque él no sabía, sino porque Jesús quería que la persona testificara, así como el ex endemoniado gadareno. Anda y cuenta a los tuyos lo que Dios ha hecho en tu vida. Ahí Jesús quería que la mujer testificara ante todos que había sido sanada por el hecho de tocar su manto, que diera el testimonio. Y ella no lo quería hacer por vergüenza o porque el diablo no te deja. Pero todos debemos de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios no quiere que ya te convertiste a Cristo y ya nomás tú sabes lo que hizo, si te quitó de borracheras, te quitó de drogas, y ya nomás te quedas así. No, tú tienes, si Jesús ha hecho un cambio en tu vida, si Cristo está morando en ti, es para que le glorifiques, para que testifiques, para que todos aquellos que no creen, crean por tu testimonio. Por eso el endemoniado gadareno, cuando fue liberado, lo envió a testificar. A esta mujer la obligó a que ella confesara. Y lo confesó que había sido sanada. O sea, no esperes a que el Señor Jesús te obligue, porque a ella la obligó allí delante de la gente, pero a lo mejor a ti te obliga de otra forma. Si es que Cristo verdaderamente está morando en ti, tienes que testificar, no quedarte callado, que nomás tú sabes que eres cristiano, que nomás tú sabes que Cristo vino a salvar a la humanidad. No, dice, de gracia recibiste, da también de gracia. Y gracia quiere decir gratis. Que te da, el que te da la palabra, tú debes de darla a otro igual. Ese es el mensaje que da aquí esta lectura de la hija de la mujer del flujo de sangre. Recordemos que Jesús iba con Jairo porque su hija se estaba muriendo, estaba enferma. Y iba mucha multitud con ellos, y ahí fue donde la mujer también iba entre ellos y aprovechó para tocarle y ser sanada. Vamos a continuar, verso 35. Marcos 5:35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casas del principal y de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiera nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino duerme. Jesús les decía que la niña dormía, pero en realidad la niña ya había muerto. Pero para Jesús, Él es la vida, no hay muerte. Jesús detesta la muerte. Jesús es vida. Por eso les dijo, ¿por qué alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino duerme. Y miren el 40. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos,
tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. La niña tenía 12 años ya. Y se espantaron grandemente los papás. No creo que los apóstoles y Jesús. Se espantaron grandemente los papás y los que la vieron cuando salió de donde la tenían, viva. Cuando ellos sabían que estaba muerta. Porque donde llega Cristo, llega la vida. Y si llegó a Cristo a ti, se te llegó el evangelio a ti, te llegó la vida. De ti depende si la aceptas o la dejas ir y sigues estando en muerte. Dice, y la niña tenía 12 años y se espantaron grandemente. Pero él, o sea Jesús, les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Dice que nadie lo supiese y dijo que se le diera de comer. Ahora, yo te pregunto, ¿ustedes creen que Jesús verdaderamente quería que nadie lo supiera? No. Jesús quería que todos supieran lo que Él venía haciendo y lo que quería hacer en la vida de todos. Aquí vemos a esta niña, estaba muerta. La del flujo de sangre estaba por años enferma. El endemoniado gadareno, no sabemos cuántos años estaría sufriendo. Y quizás tú te encuentres sufriendo hoy, en este día. Quizás la droga, quizás la pornografía, el pecado, cualquier vicio, el alcoholismo, el espíritu inmundo de homosexualidad. Porque todos esos son espíritus. La Biblia habla, son espíritus de homosexualidad, espíritus de mentira. Hay muchos espíritus. Que la gente está llena de todos esos. Y el único que puede hacerte libre es Jesús. Y por eso Jesús no quería que nadie, no es que verdaderamente no quería que nadie supiera, sino estaba ahí diciéndoles que toda la gente sepa eso. Que toda la gente sepa. Porque, ¿qué hizo con el endemoniado gadareno? ¿No lo mandó y que diera testimonio allá a todos? Entonces aquí a estos no tenía que dar testimonio si había hecho casi lo mismo, porque aquel hombre se iba a matar, tantos golpes que se daba, su cuerpo, sin comer. Los demonios lo mantenían, pero el cuerpo se deteriora. Verdaderamente Jesús no quería, no es que no quería que la gente no supiera de esto, sino lo estaba mostrando a la gente que debería de testificar. Y ahora, ¿quién puede quedarse callado? ¿Quién puede quedarse callado después de recibir ese grande milagro? Te gozas compartiendo, testificando. Y lo digo por mí. Cuando me convertí a Cristo, yo quería que todos supieran que yo ya había cambiado, que ya no era el mismo borracho de antes, que ya no era la persona que era antes. Porque sin Cristo estamos perdidos. Y uno se goza testificando. Vamos a entrar al capítulo 6 de Marcos. Y dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga,
y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Fíjense, aquí vemos cómo dice que Jesús se fue a Nazaret y le seguía mucha gente. Y dice que ahí en las sinagogas enseñaba y hacía muchos milagros, y que se admiraban. Todos los judíos y los que estaban ahí se admiraban. Y decían entre sí ellos: ¿de dónde es este? ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta? O sea, se quedaban admirados. Ellos no podían creerlo, porque decían: pues ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Oigan, para aquellos que dicen que Jesús no tuvo hermanos, aquí lo está narrando el apóstol Marcos bien claro. Son 4 hermanos, hijos de José y de María, que tuvo. Y aquí da hasta los nombres. ¿No es este el carpintero? Porque Jesús, su oficio fue carpintero, al igual que su padre adoptivo José. Dice: hijo de María, hermano de Jacobo. Oigan, primero se nombraba Jacobo, José, Judas y Simón. Jacobo, José, Judas y Simón. 4 hermanos. Y luego dice: ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? Jesús tuvo también hermanas, hijas de José y de María. No dice cuántas, porque la mujer en aquellos tiempos no era muy tomada en cuenta. Pero vemos que tenía hermanas, y cuando dice sus hermanas, está hablando en palabra plural, que significa 2 o más. Dice que estas personas se quedaban sorprendidos, pues si lo conocían bien, y por esa razón, dice en el verso 4, les dice: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Jesús dijo que no hay profeta sin honra. ¿Qué es profeta? Una persona que va predicando algo que debe de anunciar. Cuando vas testificando de Jesús, cuando vas hablando de Jesús, vas profetizando también, testificando y profetizando. Entonces, cuando lo haces en tu tierra, dice que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. O sea que cuando tú te conviertes a Cristo y vas a tu tierra, ¿sabes lo que pasa? Que los peores enemigos son los de tu casa. Y todos los de tu tierra no te honran, te deshonran, empiezan a levantarte falsos. Lo pasé yo, lo viví, porque la gente es mentirosa, porque la gente no tiene compasión, porque no tiene amor. Estamos viviendo los últimos tiempos y por eso la gente es así. Cuando yo llegué a México, yo quería que todos supieran. Y siempre decían: y no era él el borracho que tenía mujeres y andaba haciendo para ir para acá. No era él. Y más falsos que me levantaron, que yo espero que Dios les traiga juicio a esos hijos del diablo. Juicio a esos que vivían enfrente de mi casa ya. Esa mujer maligna y perversa que
que levantó esos falsos. Y mucha gente empezó a decirme, y yo todo se lo dejé a Dios, porque Dios les va a traer juicio. Porque levantarte contra un siervo de Dios, hablar mal de un siervo de Dios, sin haber pruebas, déjame decirte que es lo peor que puedas hacer. Por eso dice aquí que de Jesús no le creían, porque decía, pues es el carpintero ese, son sus hermanos estos. No eran ricos, José y María eran humildes. Por eso los menospreciaban y decían, ¿de dónde vas a ver este tanto? Así decían también de mí, lo mismo. No, pues ¿de dónde vas a ver? ¿Qué pastor va a ser? ¿Qué vas a ver? Lo que no saben que yo me dediqué a estudiar cuando Dios me llamó al ministerio. Pero yo no ando predicando eso, yo ando predicando a Cristo. Y si piensan que soy un ignorante, pues yo les invito a que me inviten a un diálogo, algo que quieras saber. Y se van a dar cuenta que no soy la persona que piensan. Soy una persona que Dios llamó a su ministerio. Y estoy preparado. No soy cualquier persona. Cuando llegamos a ser hijos de Dios, no somos cualquier persona. Más a los que nos llama a algún ministerio. Así fue como estos hombres lo menospreciaban. Y dice, en el verso 5, dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Dice que no pudo hacer allí ningún milagro. ¿En dónde? En Nazaret. ¿Por qué no pudo hacer ningún milagro? ¿Porque no podía? No, por la incredulidad de la gente. Si ustedes se dan cuenta, los milagros que hacía Jesús aquí, era a las personas que estaban indefensas, que no podían, como el endemoniado gadareno. Aunque él quisiera, no podía creer en Jesús. Ahí Jesús, al ver la persona que no está consciente, es donde Jesús obra. A la persona que tiene fe. Vemos que la mujer del flujo de sangre tuvo fe y fue sanada por su fe. La hija de Jairo también fue sanada. ¿Qué le dijo Jesús a él cuando le avisaron que ella había muerto? ¿Cuáles fueron las palabras que le dijo? Dice, no temas, cree solamente. Esas fueron las palabras de Jesús. Le dijo, no temas, cree solamente. Y cuando llegó allá con la niña, dicen que estaba enferma y todos se burlaban cuando Jesús les dijo, no está muerta, duerme. Se burlaban. ¿Y qué hizo Jesús? Les mostró que se tragaran sus palabras. ¿Por qué? Porque se las enseñó viva. Y así pasa con nosotros también, los siervos de Dios. Se equivoca la gente. Después Dios les hace que se traguen sus palabras. Más cuando se trata de sus siervos. Dice que somos la niña de sus ojos. Yo recuerdo cómo a mí, mi familia, ya después cuando yo me convertí a Cristo, ya no me interesó hacer dinero, sino ganar almas. Se me acabó todo. Yo me acuerdo cómo sufrimos con mi familia. Y la gente se burlaba. Allá en la Benito Juárez, esa casa que tenía allá, yo llevaba bastante dinero para echarle losa, hacer todo, y llevaba bastante, mis ahorros de casi 20 años. Pero todo lo gasté en la obra y no me arrepiento, sino lo malo que no pude administrarlo. Me fui de lleno a predicar la palabra, gastando, ayudando a la gente. Y llegué al grado de no tener nada, ni 5 pesos para un kilo de tortillas. Y es duro. Pero es necesario ese proceso, porque así es como maduras. El niño, para aprender a caminar, primeramente sufre, pasa varios golpes que se da. Así es el cristiano. Cuando recién nos convertimos a Cristo, somos nuevas criaturas y vamos a ir creciendo, dándonos golpes. Pero
nunca nos va a abandonar. Nuestros padres, cuando estamos chiquitos, nos dejan que caminemos, y cuando nos caemos llegan, nos levantan. Así es Dios. Y Dios me ha levantado, me ha puesto en lugares muy altos para la gloria de Dios, no para mí. Me ha llevado a muchas naciones a llevar el evangelio ya, y yo estando aquí, cosa que yo no lo pensaba. Pero la profecía allá en el 2001 fue una profecía que me dieron, que Dios me había guardado para los últimos tiempos. Y cuando empecé a predicar en la iglesia cibernética de Jesucristo, un hermano de allá de Colombia, un pastor, Yored Melech Vergara, me llama y me dice: Dios me dio profecía para usted anoche a las 2 de la mañana. Que no calle, que Dios lo guardó a usted para estos tiempos, que va a llevar el evangelio a muchas naciones. Y lo estoy mirando. Me llaman de muchos países. Están recibiendo el evangelio. Están recibiendo estos estudios, así como ustedes que me están viendo ahí. Ese es el propósito mío, glorificar a Dios y que ustedes sean edificados. Vamos a leer el verso 7, es otro punto. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entren en una casa, posen en ella hasta que salgan de aquel lugar. Y si en algún lugar no los reciben, no los oyen, salgan de allí y sacúdanse el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto les digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Fue cuando Jesús mandó a sus 12 apóstoles a predicar el evangelio, pero principalmente a los judíos. Vamos a entrar a otro tema: la muerte de Juan el Bautista. Oyó el rey Herodes de la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúa en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues le había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa, y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla.
Y enseguida el rey envió a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Aquí vemos cómo la maldad, ¿verdad?, el pecado, hasta dónde los llevó. Esta mujer, Herodías, era mujer de Felipe. Felipe era hermano del rey Herodes. Y este Herodes andaba con la cuñada, con la mujer de su hermano. Y en el día de su cumpleaños dice que la sobrina, o sea, hija de Herodías, danzó y le agradó a Herodes. Y le prometió, dice, lo que tú quieras yo te lo voy a dar. Y ahí vemos cómo la mujer aquella odiaba a Juan el Bautista porque ya les había descubierto Juan y se lo había dicho en su cara públicamente al rey Herodes que no le era lícito tener a esa mujer, pues era mujer de su hermano Felipe. Y como consecuencia murió. Pidió que lo mataran, le quitaran la cabeza y se la llevaran. Y eso hasta la fecha. La gente, con tal de cubrir su pecado, su maldad, no le importa causar el daño que sea. Y máxime, la gente del mundo que no tiene temor de Dios, con tal de encubrir su pecado, su maldad, el daño que ha hecho, hace el daño que sea necesario para que ellos no sean descubiertos. Pero Dios a su tiempo les dará su pago. Vamos a ver otro tema. Capítulo 30. Alimentación de los 5,000. Milagro que Jesús hizo. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Dice, Él les dijo, vengan ustedes aparte a un lugar desierto y descansen un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenía tiempo para comer. O sea, Jesús no tenía tiempo ni para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él y diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, denles ustedes de comer. Denles ustedes de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tienen? Vayan y vean. Y al saberlo dijeron 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos
y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Oigan, 5,000 hombres. Les decía yo anteriormente que la mujer no era muy poco tomada en cuenta. Aquí no la contaron, ni a los niños. Nomás dice que eran por todos como 5,000 hombres. Porque si hubieran sido revueltos, hombres y mujeres, 5,000, hubiera dicho 5,000 personas. Pero no, fue específico, dijo 5,000 hombres. Entonces aquí vemos el milagro que Jesús hizo allá delante de todos al multiplicar el pan y el pez. Y eso Él lo ha cambiado. Si tú estás pasando situaciones difíciles, solamente crea al Señor. Crea al Señor. Lee la palabra. Crea la palabra. Llénate de la palabra. Y entonces vas a poder entender. Vas a ver que para Dios no hay nada imposible. El mismo Señor dijo: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les vendrá por añadidura. Si estás pasando tribulaciones, hambres, falta de trabajo y todo, yo te invito a que busques de Dios. El día que Cristo entre a tu corazón, dejas de ser parte de ese sistema de la economía, de este sistema, de este mundo, y pasas a ser parte de la economía de Dios. Porque si tú vas a ser fiel a Dios, Él te va a poner en lo mucho. Y no importa si el vecino o la vecina no tengan, tú vas a tener, porque es promesa de Dios. Así vivo yo, por fe. Por último, vamos a terminar con esto. Capítulo 6, verso 45. Dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida y en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino, y ellos andando sobre el mar, y querían adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Por qué razón no entendemos muchas veces la palabra? ¿Por qué razón la gente no entiende la palabra? Porque tienen entenebrecidos sus corazones. Mientras no tengas un corazón dispuesto para buscar de Dios, no vas a poder mirar la gloria de Dios. No vas a poder ver los milagros que Dios puede hacer. No vas a poder entender los planes de Dios. Sigue diciendo, verso 53. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto,
y todos los que le tocaban quedaban sanos. Fíjense cómo Dios, aquí el Señor Jesús, todos los que llegaban a Él a tocarle, era porque le creían. Y al tocarle eran sanos. Lo mismo Dios puede hacer contigo. Si tú crees en el Señor Jesús, ya no lo vas a tocar literalmente, pero invócalo, clama a Él, invítalo a que entre a tu corazón y te vas a dar cuenta que Él es el mismo, que sigue haciendo los mismos milagros. Vas a ver el cambio de vida que va a ser en ti. Él es el único, Él es la respuesta. Esto fue lo que menciona aquí todo el capítulo 6. Aquí terminamos el capítulo 6. Bueno, es para mí un gozo haber compartido con ustedes estos 2 capítulos y mostrarles, ¿verdad? No se necesita tanta teología para explicar estas cosas, pero sí para que ustedes puedan entenderlas bien. Es importante que entiendan la palabra. Y ese es el propósito por el cual Dios me llamó, y por eso estoy aquí subiendo estos videos. A mí no me pagan, yo no agarro dinero por nada de eso. Esto lo hago porque amo a Dios y porque amo a ustedes, almas que están mirando este video. Que Dios los bendiga y estén al pendiente para el estudio número 26. Este fue el 25. Fue un placer haber estado con ustedes. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado. Que Dios los bendiga. ¿Tienen alguna duda? Llámenme. Mi teléfono es área 210-831-1199 de la ciudad de San Antonio, Texas. Que Dios los bendiga. Adiós.